Una vez tenía un amigo que era adicto al polvo blanco. Y no hablo del azúcar. El vato tenía 15 años y ya parecía villano de serie de narcoterroristas. Pero todo era porque su papá era malandro, de tiempo completo, que le apodaban el chango. Pero un día le dije, güey, ya estuvo suave, te voy a llevar a la parroquia. Y lo llevé con el padre Alfonsito. Cuando llegó a la iglesia obligado, entró como si pareciera que el agua bendita le quemara. Pero lo mejor es que 7 días después ya no era adicto al polvo, sino al incienso puro, y ahora es monaguillo. Y cuando le preguntan qué fuma, responde, solo el Espíritu Santo, primo. ¡Suéltanme! Una vez me pasó una catástrofe muy insana en la feria, porque fui con mis amigos, pero en una de esas me subí a un juego muy insano y se me desabrochó el cinturón de seguridad. Pero todo era culpa de mi compa el Tortilla, que me dijo, si no te subes a ese, eres gallina. Y me señaló una pinche máquina que parecía creada por el demonio. Entonces ya arriba apenas arrancó la madre esa y caímos en picada en la bajada. Y yo solo gritaba, ¡me arrepiento! Mientras el Tortilla nada más se reía. Entonces en eso vio mi cinturón volando por un lado y solo vi pasar mi vida por mis ojos. Pero me agarré como tú a sus mentiras. Y al final, desde ese día, no me subo ni a los caballitos. Una vez mi papá, por sentirse el mejor pescador de alta mar del mundo, terminó comiendo gurusapos, porque atrás de su casa pasaba un arroyito bien cochinote y él y sus compas se iban a pescar, según ellos, sardinas milagrosas, y llevaban sus cañas de pescar y todo su kit de cocina, hasta que un día una señora los vio y les gritó, ¡esas no son sardinas, son gurusapos! Entonces todos salieron corriendo y llorando del asco, menos mi papá, que dijo, ¿y ahora qué hago? Ya me comí como 7. Y de milagro no se fue con Chabelo. Pero lo peor es que ni diarrea le dio. Mi papá tiene tripas nivel leyenda. Lonely, I'm Mr. Lonely. Una vez mi primito Tizoc se convirtió en el peor mesero del universo, porque estábamos en el restaurante familiar a las 7 p.m. y cerramos a las 9. Pero en eso entraron unos clientes con cara de hambre extrema, pero Tizoc, con la flojera de un perezoso, les decía a todo lo que preguntaban, no hay de eso tampoco. Y aunque sí había de todo. Entonces los clientes se fueron y él feliz se quedó contando sus 500 pesotes de propinas. Yo lo vi y pensé, este chamaco va a hacer tronar el restaurante y nadie lo sospecha. Entonces tráenos un dulce de coco. Sí, con galletas. ¡Que no hay galletas! Una vez mi primo Pancho juró que el Espíritu Santo lo tenía de enemigo, porque según él, cada vez que hacía algo malo, le pasaban desgracias, como que se le quemaba el Choco Crispies, se le iba el internet o una abeja le picaba la cola. Y eso no era todo, decía que en sus sueños lo espiaba una paloma desde la esquinita. Y yo me reí porque ese güey está loco, inmenso. Y ese día escribió una carta retadora y la dejó en el altar. Pero la mañana siguiente despertó rodeado de palomas en la ventana, pero era porque dejó abierto el pan dulce en la cama. Telefonando io potrei. Una vez cuando tenía 13 años, dejé en la peor vergüenza nacional a mi mamá, porque la maestra preguntó qué hacían nuestros papás para cuidarse, y yo con voz de experto dije, mi mamá se hizo la vasectomía para bajar de peso. Y todos se quedaron fríos, como si hubiera invocado a Chabelo fase 66. Entonces la maestra me preguntó si tenía 2 papás, y luego me llevaron a la dirección con mi mamá, y cuando le conté, gritó, ¡fue liposucción, animal! Y desde entonces toda la escuela pensaba que yo vivía con Juan Gabriel y Ricky Martin. Una vez mi abuelita Chona casi hace que la ahorque del enojo, porque fui a su casa y me pidió que le conectara su tele nueva inteligente para ver la novela. Pero desde que la encendí, sentí que estaba hackeando la NASA, porque tenía como 33,000 aplicaciones abiertas. Y le pregunto, ¿qué hiciste con la tele, abuelita? Y me dice bien tranquis, pues le piqué donde decía aceptar todo. Y en eso la novela empieza a sonar en mandarín. Entonces pasé como 3 horas configurando la tele, buscando tutoriales y quemándome la cabeza, y al final la dejé perfecta. Pero mi abuelita se me queda viendo y me dice, ay, no, mejor ponme la tele viejita, esa sí funciona.
Una vez por poco mis papás se vuelven delincuentes perseguidos por la ley y se los iban a llevar al bote porque estábamos en un restaurante viendo una final de un partido de América versus Cruz Azul, y entonces ya al final del partido ganó el América y mi papá, bien emocionado, empezó a gritar y a festejar y se salió del restaurante junto con mi mamá sin pagar. Entonces mi hermano y yo nos quedamos en la mesa así de ¿no van a pagar la cuenta? Y ya fue que se dieron cuenta y se regresaron porque de la emoción se les había olvidado pagar. Ah, bueno, adiós, Master. Una vez mi abuelita le tableó las nalgas a mi tío en la calle enfrente de todos los vecinos porque se enteró de que era medio ratero, porque mi tío había encontrado un hack en las maquinitas que dan dinero para poder jugar infinitamente y jamás perder, porque lo que hacía era amarrar un hilito a una moneda, la metía por el huequito y luego la sacaba con el hilito. Entonces la máquina le daba el crédito y siempre sacaba hasta 100 pesos diarios de pura monedita de a peso, hasta que un día lo cacharon y lo fueron a acusar con mi abuelita. Y mi abuelita le encueró las nachas y lo tableó en medio de la calle. Una vez pensé que había un fantasma en la cocina de mi casa que me espantaba siempre a la 1:30 de la madrugada, porque siempre que bajaba a prepararme un antojito de medianoche o solo a buscar agua mientras ya todos estaban dormidos, se escucha un y la primera vez que me pasó salí corriendo más rápido que mi tío, que hasta dejé mi pobre sandwichito ahí, y a la mañana siguiente amaneció lleno de hormigas. Pero luego los otros días me pasaba lo mismo, hasta que un día chequé la hora y vi que eran la 1:30 de la mañana. Entonces una vez me amarré los huevos y decidí bajar a esa hora para ver qué era ese sonido. Pero para mi sorpresa era la máquina de hielos del congelador tirando los hielitos al depósito, y por eso sonaba así. Nada, no hay, no existe. Una vez tenía una novia que insultó mi pobre carrito que me había comprado con esfuerzo, porque mi carro era de segunda mano y era amarillo, como un Minion. Entonces un día le dije: mira mi amor, ese tanque de gas parece mi carro. Y me dice: ¿por qué? ¿Por lo jodido y feo? Y agarro y le digo: no, por el color, es amarillo también. Y nada más se quedó en silencio de la pena y le dije: ¿sabes qué? Olvídalo. Mejor dicho, tú pareces el tanque de gas. Y que agarra y me da un cachetadón. Hasta di vueltas en círculo. Pero la verdad, no me arrepiento de nada. Una vez, cuando estaba en la secundaria, mi compa el Tripas me susurró: ¿quieres ver algo bien insano? Y yo de bruto le dije que sí, pero el vato saca una bolsita con algo negro y me susurra: es un dedo humano. Así que me puse más pálido que pan del Oxxo, empecé a sudar frío y dije: Tripas, ¿de dónde sacaste eso? Entonces el enfermito mental me lo avienta en la mano y yo grité tan fuerte que tiré la banca, la lapicera de mi amiga Roberta y casi al profesor, y al final era un plátano podrido. Desde ese día, cuando el Tripas me dice: mira esto, yo corro. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal.